Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto. Bienvenidos amigos y amigas a esta emisión de Palabras Compartidas aquí en Radio Hogar. Este espacio que sirve como espejo para vernos cómo somos los hombres y las sociedades de este tiempo, una ventana también para poder auscultarnos, encontrar nuestras virtudes, pero también nuestras taras y tratar de mejorar. Hoy, literatura. Estamos en la semana de la Feria Internacional del Libro, así que no podría ser otro tema que libros. Uno de ellos, muy especial, La mirada de Venus. Lecciones de grandes mujeres de la historia sobre la inteligencia artificial. Su autor es Alejandro Félix de Sousa, a quien tenemos aquí en el estudio y con quien vamos a conversar de los detalles de esta obra que nos dice se le cruzó en el camino. Él andaba en pesquisas y va encontrando este contenido del cual vamos a hablar en este programa del día de hoy. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Alejandro Félix de Sousa cuando no está escribiendo ni investigando? Muchas gracias, Eduardo. Bueno, primero, muy contento de estar en tu espacio. Tú eres un gran maestro para una generación de comunicadores aquí en Panamá. Bueno, parte de mi trabajo es trabajar en consultoría de comunicación, de crisis, relaciones con gobierno, relaciones con actores sociales. Bueno, cuando, digamos, empresas, personas, instituciones, sí, ONG, fundaciones, iglesias incluso, necesitan, digamos, como alguien más que los ayude, que les dé una mano, que digamos que manos extras, digamos, para explicarle cosas a la sociedad. Ese es mi trabajo, mi profesión verdadera, digamos, ¿no? Es una profesión muy linda, tú lo sabes, Eduardo, porque tú, por tu trabajo, obviamente, interactúas mucho con este tipo de temas. Sí. Es un trabajo que te digo, que tienes que tener una mente muy rápida y tienes que procesar mucha información. Sí. La inteligencia artificial no somos tan buenos como ella, pero uno tiene que procesar mucha información así y tener reflejos rápidos para resolver temas. Entonces es muy linda en eso porque ayuda como que a tener una gimnasia mental fuerte. El músculo de la mente tiene que estar ahí como bastante en permanente activo. Movimiento. Sí, y bueno, como tú ustedes lo saben como medio y tú obviamente como te digo, porque la verdad te tengo mucho respeto porque eres un maestro de mucha gente que trabaja en comunicación y en periodismo. Mira, hoy en día la sobrecarga de información que hay hace que la gente, bueno, espere, digamos, de toda institución, incluyendo la iglesia, pero también las empresas, las instituciones de gobierno, la policía, de todo el mundo, como uno le tira un chat a ChatGPT y viene la respuesta en segundos, ¿no? Sí. Espera que las instituciones tengan esa velocidad de respuesta, ¿no? Y como no la tiene, es una cosa muy nivel subconsciente, digamos, ¿no? Pero la gente, esa diferencia de experiencia entre, qué bueno, qué rápido me contestó y me encontró la información de esto, aunque esté equivocada de repente, o mal elaborada, o alucine, versus las respuestas que siguen los ritmos de instituciones, en la sociedad, las que sean, no hablamos solo de gobierno, sino también de muchas otras, frustra. Pero, para reírnos un poco, Eduardo, también en la industria de libros, ¿no? O sea, tú agarras entre que tú ideas un libro, lo escribes, lo mandas a un diseño, ya empieza a pasar el tiempo, ¿no? Sí. Después el editor empieza a pasar más tiempo. Después una editorial comercial, pasa a veces un año hasta que el libro sale a la calle. Entonces, claro, la diferencia... Y con los barcos ahora, a traer la carga. Los materiales. Entonces, claro, todo eso genera en la gente una diferencia de experiencias, ¿no? Y bueno, y en nuestros países, lamentablemente, esto no es algo que nos da un poquito de tristeza a veces, digamos, corroborarlo. A veces, cotidianamente, tenemos un rezago en América Latina de satisfacción, de insatisfacciones persistentes en la gente, ¿no? Muy bien. En amplios capas de la población. Entonces, claro, la gente está más impaciente, ¿no? Por eso recurre a la inteligencia y no a un libro, ¿no? Claro, exactamente, claro. Es más fácil. Es más rápido, digiere más rápido la información. Alejandro, ¿dónde nació? ¿Y qué recuerdos de su infancia cree que son parte de esta sensibilidad que tiene? Perdón que me resbalé y me olvidé de contar de mí. Bueno, Alejandro, Eduardo, yo nací en Uruguay, en Montevideo. Tenía asma alérgica y bueno, y estuve
estuve en Carpa Oxígeno un par de veces, fui tartamudo 2 años, hasta que Bueno, tuve que ir le gané, 17 sí, yo. 17, imagínate. Pero bueno, qué bueno que digamos que existimos gente como nosotros. Yo casi nadie le cuento esto, pero porque aparte se ríen, dicen, no puede ser. Pero es bueno saber que digamos, con asistencia, con buenos logopedas, se puede tener una reversión de este tema, ¿no? Y por el asma me tuve que ir a vivir a la playa. Entonces, bueno, fue una época muy linda de mi infancia, cerca de Montevideo. Uruguay tiene muchas ciudades en la costa, digamos, balnearios en la costa, y eso fue muy bueno para mi desarrollo de niño, ¿no? Después volvimos a Montevideo, estudié Relaciones Internacionales en la Universidad de la República. En la época en que yo empecé a estudiar en el 86, no había universidades privadas, la primera fue la Universidad Católica, pero justo cuando yo había terminado ya el Instituto de Relaciones Internacionales, después ingresé al Servicio Diplomático de Uruguay. Fui a trabajar a Japón, un destino muy lindo, bueno, una cultura obviamente tan contrastante con la nuestra, y en los años que no había todavía ni internet había cuando yo fui, era puro analógico todo, la lectura de periódicos, la preparación de informes, las negociaciones, todo. En medio de eso sí apareció el correo electrónico, después obviamente los teléfonos inteligentes, así que cuando yo ya salí de Japón para venir a Panamá, porque decidí renunciar al servicio diplomático, me casé con una panameña que es unos factores de arraigo. Llame la tía que por ahí venían los tiros. Es un factor de arraigo importante para un hombre extranjero que vive en Panamá. Normalmente es una panameña la que lo ha arraigado. Sí. Y bueno, y vine a vivir acá en el 99. Nosotros queríamos ver la entrega del canal, ¿no? Y nos vinimos a vivir acá. Y bueno, empecé a desarrollar una carrera profesional. Primero hacía consultoría. Después estuve trabajando en Shell, fui como panameño ya nacionalizado. Fui el primer director de asuntos corporativos de Shell para Centroamérica. Era uno de los 3 panameños que estábamos en la Junta Directiva Regional, y después fui también el primer fundador de la primera función que hubo en Panamá de asuntos corporativos, que fue la vicepresidencia de asuntos corporativos de Cervecería Nacional, que es una empresa que trabaja muy bien la relación con la sociedad en forma no transaccional, o sea, cuando no está vendiendo producto, ¿no? Y bueno, y es un trabajo que ha habido otros colegas que han continuado ese trabajo y lo han hecho muy bien. Pero a partir de esa experiencia, bueno, fundé la empresa con la que, bueno, muchas veces nos vinculamos con ustedes, que es The Corporate Diplomacy, que es una empresa que tiene un equipo de comunicólogos, de periodistas, de comunicadores corporativos, que trabaja un poquito en esto, ¿no? En apoyar a empresas, a instituciones, a organizaciones no gubernamentales, incluso gente del extranjero, estados extranjeros y a veces también empresas extranjeras que vienen a Panamá a entender un poquito nuestra sociedad. Yo soy panameño nacionalizadísimo, tengo un poquito de acento obviamente, pero he vivido más tiempo en Panamá que en Uruguay, y a todos los efectos, obviamente no voy a negar que también soy uruguayo, pero cada vez soy mucho más panameño que uruguayo, y me lo dicen en Uruguay cuando voy, ¿no? Claro. Así que y como todo panameño también tengo dolor de patria, me molestan y me enojan, para no decir malas palabras, las mismas cosas que a muchos de mis compatriotas. Don Alejandro, ¿cuáles son los autores que construyeron el edificio de su intelectualidad? Qué lindo. Bueno, la verdad que de niño era un lector voraz, por esto que te comentaba, tenía que estar mucho tiempo encerrado, ¿no? Y empecé a leer muy temprano. Yo me acuerdo, mi mamá me contaba que cuando yo empecé a leer como a los 4 años y medio, 5, y entonces vinieron del barrio a ver a Alejandrito, Alejandrito lee, me tenían como niño de exhibición así leyendo, ¿no? Me contaba mi mamá, obviamente yo no tengo memoria de eso, ¿no? Y mis tías y vecinos después, no, nosotros nos acordamos el día que tú aprendiste a leer, y entonces, leía, en principio empecé con periódicos, ¿no? Plaza Sésamo, que yo no sé si acá en Panamá han registrado tanto, porque mi infancia la pasé allá, pero Plaza Sésamo era un buen lugar para aprender a leer y el amor por la lectura, ¿no? Bueno, en esa época primaria yo te diría, cuentos populares rusos, muy interesante, de la biblioteca infantil, todavía tengo los libros esos, tengo 20.000 leguas de viaje submarino. Tengo varios libros de Julio Verne, de la Tierra a la Luna, Viaje al Centro de la Tierra. Julio Verne me encantaba. Emilio Salgari también, con Sandokan, Los Tres Tigres, Los Tigres de la Malasia. Era como mi literatura. Y después descubrí, cuando tenía 7, 8 años, 2 libros que me marcaron mucho.
Uno, que es la historia de Marco Polo, que después viví en Oriente, así que me marcó mucho eso y soy orientalista, ¿no? Mi maestría en Japón fue en estudios orientales. Y el segundo libro que me marcó mucho también es un libro de un matemático brasileño que se ha traducido a muchos idiomas. No sé si acá lo conocen. Malva Tahan es un nombre literario, que se llamaba El hombre que calculaba. Un libro originalmente editado en portugués. Claro, como Uruguay está muy cerca de Brasil, mi familia es de origen brasileño también, los libros de Brasil se venden mucho en Uruguay. Nosotros conocemos a los músicos brasileños antes que en cualquier parte del mundo. Los años 60, ¿no? Todo lo que era la bossa nova arrancó, el primer país que exportó fue para Uruguay, ¿no? Incluso, bueno, en Uruguay hay lugares donde han tocado, Vinicius vivió en Uruguay, Vinicius de Moraes mucho tiempo, Tosquiño, todos los grandes músicos de la bossa nova brasileña pasaron por Uruguay antes, después pero exiliados un tiempo, después volvieron a Brasil. Entonces todo eso fue parte de mi formación cultural. Buenos Aires está muy cerca de Montevideo. Montevideo es una ciudad con mucha cultura, tiene más de 70, 80 museos. Tiene museos de una ciudad enorme, una ciudad europea grande, ¿no? Una envidia tremenda, ¿no? Es impresionante. Con la población, todo gratis. Con una población de 3,5 millones, que en Uruguay estancada desde hace muchos años. Entonces, y es una sociedad, Eduardo, donde, y yo no pude escapar a eso, en eso sí no me marcó mucho Uruguay, porque mi carácter es más panameño, debo decirlo. Soy muy alegre, muy chistoso, muy de no tomarme las cosas, la rabia muy en serio, y eso panameño tiene eso de, no conserva mucho la rabia, pero sí, eso me marcó mucho porque desde que yo era niño iba a ballet, iba a exposiciones de arte, iba a bailes de tango, música clásica, porque todas esas expresiones culturales son gratis. Están ahí a la palma de la mano. Están a la palma de la mano. O sea, tanto, yo ahora que voy a Uruguay más seguido, porque por una razón familiar, yo por ejemplo veo, hay 2 orquestas sinfónicas en una ciudad así, pero orquestas sinfónicas de clase mundial. Con todos los hierros. Ballet de clase mundial, o sea, el Teatro Solís, que es el teatro lírico más importante de Sudamérica después del Colón de Buenos Aires, una ciudad así de chiquita, está cumpliendo 170 años. Mira, y ahí se estrenó una de las primeras óperas de Verdi, Hernani. El estreno mundial se hizo ahí en Montevideo. O sea, es una ciudad que tiene una arquitectura divina, hay mucha... tiene un celo muy fuerte por la conservación del patrimonio arquitectónico. Entonces, claro, eso es como Florencia. Yo viví en Florencia un tiempo también, ¿no? Uno respira la cultura y tiene que estar con los ojos cerrados y medio muerto para que eso no le entre a uno y no entre en el campo sensorial. Mínimo por ósmosis. Sí, por ósmosis, porque yo te digo, yo lo noto con mis hijos, que mis hijos también, sin uno haberle imbuido mucho el amor a la lectura, o el amor, ellos solo de estar acompañándonos en viajes, que los museos son, la visita a patrimonio arquitectónico es muy importante, hasta uno de ellos que no es particularmente amante de la lectura, vamos ahí, tomamos tours y eso, y le retruca a los guías. Entonces me da mucha gracia, pucha, creamos el monstruito, ¿no? Aunque y entonces te digo, eso yo creo que por eso es muy importante, Eduardo, espacios como estos, la Feria del Libro, que es un gran éxito en Panamá, es una de las cosas de las que podemos estar muy orgullosos. Otra cosa que podemos estar muy orgullosos en Panamá es la valoración de nuestro folclore, ¿no? Somos de los pocos países en América Latina donde el folclore tiene esta cosa que se vive a nivel extendido popular. Sí. Desde niños de kinder, se enseña en la escuela. Exacto, en pre-kinder y eso, cuando están así bien cuidaditos, que es muy chistoso ver los chiquititos ensayando pasos, y después todo hasta, empresas, instituciones del Estado y eso, que tienen sus conjuntos folclóricos. Eso no es algo, nosotros, claro, para nosotros es normal. Es normal, exacto, pero no es normal en otros lados. Claro. O sea, en América Latina yo te diría, con este nivel de que es tan vivido en la sociedad, nosotros somos bastante atípicos en Panamá. No nos damos cuenta, pero ese amor que nosotros tenemos por el folclore y conservar el folclore, incluso innovar, porque a veces, cuando hay una innovación en la pollera, se arma la gran polémica, eso. Pero eso está bueno, que decir que a la gente le duele y le interesa eso, está vivo. Sí. Exacto, ¿no? Entonces, yo te diría que ya sí, después, de haber estudiado, hice una posgrado en Relaciones Internacionales en Florencia, que fue muy bonito, porque me tocó justo ver el camino hacia la integración europea, y justo llegué a estudiar ese posgrado 3 meses después de que se cae el muro de Berlín. Entonces estaba viendo toda, el tránsito de Europa del Este, del socialismo al capitalismo y a la democracia, algunos experimentos mejores que otros. Después fui a Japón, ¿no? Entonces Japón sí fue... es como
la inteligencia artificial, ¿no? El choque nos hace vernos, nos hace decir, por diferencia de esto, yo soy humano, ¿no? Bueno, en Oriente, por diferencia de eso, yo soy occidental, ¿no? Pero me fascinó Japón. La verdad que fue un amor a primera vista. Es un país con una identidad cultural muy fuerte y es otro planeta. Cuando uno va allá, la cortesía cotidiana de la gente, la limpieza, el orden, lo programados que son, los trenes llegan al minuto exacto que dice que vaya a llegar. Es exasperante, ¿no? Llegan el 2.23 justito, ¿no? O sea, 2.22 empieza de salón sin margen de error. Sin margen de error, ¿no? Entonces, claro, son cosas que son raras en el mundo, porque incluso en países desarrollados se ha aflojado un poquito tanto el orden, la disciplina, que a veces, bueno, en exceso es malo, pero digo, bueno, fue una etapa muy formativa. A mí, obviamente, en mis años 20 hasta que tenía 31 años, que vine a vivir aquí a Panamá, me cuadró mucho, ¿no? Entonces, bueno, vengo acá al trópico caliente y nosotros recién agarrados del canal, ¿no? Estamos encontrando nuestro camino. Entonces digo, chuchiri, volví a la adolescencia. Con todo nuestro desenfado. Pero la verdad que somos un país de gente muy sana. La verdad que uno que viaja y que ve, digo, tenemos nuestras vainas. Y hay cosas que yo también como panameño tengo dolor de patria y me enfado. Además, no solo de nuestros políticos, que es lo más fácil echar la culpa a nuestros políticos, ¿no? Pero sí, digo, de cosas de nuestra gente, ¿no? Claro. Pero digo, la verdad que tenemos muchas cosas que ser orgullosos. Somos una gran historia de éxito desde el punto de partida, ¿no? Nosotros partimos muy atrás de Centroamérica y realmente hemos logrado darle felicidad a bastante gente. Nos queda mucha tarea por cumplir, pero somos una sociedad más abierta que nuestros vecinos, ¿no? Vamos a hacer una pausa, ¿le parece, don Alejandro? Muchas gracias. Una primera pausa en este programa de Palabras Compartidas, porque venimos ya. Vamos a sumergirnos, a zambullirnos en la mirada de Venus. Estas lecciones de grandes mujeres de la historia sobre la inteligencia artificial aquí en Palabras Compartidas. Ya volvemos. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida, permanece unida. El Rosario en Familia. Suscríbete en nuestro canal de YouTube y no te pierdas de nuestro canal La Voz de tu Iglesia. Activa la campanita y recibirás notificaciones con lo más reciente de nuestro contenido. Si tienes entre 16 y 30 años, sabes que la rutina cansa. Buscamos respuestas fuera, cuando la verdadera respuesta está por dentro. Haz una pausa. Ven al encuentro juvenil de Corazón a Corazón, sábado 26 de septiembre de 1 a 6 de la tarde en la Capilla San Juan Pablo II de Albrook. Escribe ya al WhatsApp 6808-5663. Adquiere tu cintillo por solo $5. Cupos limitados. ¡Ey, ven con nosotros! No vengas solo. Trae a un amigo. ¡Te esperamos! Invita Comunidad Católica Fuerza de Dios. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. De vuelta, amigos y amigas, a Palabras Compartidas. Hoy nos acompaña Alejandro Félix de Sousa, un escritor uruguayo panameño que se ha encontrado con este tema de la inteligencia artificial en la mente y las palabras y la visión o la cosmovisión de las grandes mujeres de la historia. Don Alejandro, ¿cómo se topó usted con esto, con este tesoro? Fue muy divertido, la verdad, porque mira, yo estaba haciendo un libro que me llevó desde el año 2023 a septiembre de 2024. Fueron cerca de 15 meses que estuve trabajando ese libro. Como debe investigando, investigando en ChatGPT, versiones primarias, ¿no? Pero lo que hice fue que dije, bueno, esta tecnología que está recién naciendo, que todavía le va a faltar un tiempo para consolidarse eso, pero que ya empieza a producir resultados sorprendentes. Pues ya en junio de 2023, con un ChatGPT malo, que se equivocaba bastante, igual tiraba respuestas bastante rápido, por lo menos en velocidad, no en precisión tanto, ahora sí, mucho más, pero en esa época arrojaba resultados muy rápidos. Dije,
bueno, ¿qué tanto lo bueno y lo malo que proyectamos de esto, lo excelente y lo preocupante de esta tecnología, podemos errarle, ¿no? Porque el ser humano ha mostrado que incluso con avances tecnológicos que produjeron impactos negativos a lo largo de la historia, pudo corregir. Sí. A veces después de sufrir consecuencias duras, ¿no? Hablemos las explosiones atómicas, hablemos, digamos, la invención de las armas de fuego, otras cosas que digamos que han producido consecuencias desagradables, pero que después llevaron a reglamentar los usos, a acotar sus usos. Fíjate que cómo esto se está pareciendo a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces dije, bueno, en lugar de hacer eso voy a buscar, mirar a estos expertos actuales, que son todavía material por probar, que sus predicciones, sus especulaciones... Los supuestos gurús. Exacto, pueden ser buenas o malas, pero en una tecnología reciente uno le puede errar. Dije, voy a hacer una cosa muy divertida, voy a preguntarle a grandes mentes de la historia, de todos los continentes, desde que podamos tener fuente escrita de esa historia, qué pensarían ellos, los voy a traer al presente, y qué pensarían ellos sobre la inteligencia artificial, a ver si nos dan luces. Uh-huh. Bueno, empecé a hacer el ejercicio y eso, y salían cosas interesantísimas, ¿no? Entonces dije, bueno, ahora lo que voy a hacer es que yo quiero hacer un libro... Espera, Alejandro. Usted diseñó la pregunta. Sí. ¿Eligió los personajes o cómo fue el orden? Qué bueno lo que me estás preguntando, porque sí tengo que aclarar eso. Yo lo que dije fue, no quiero que sea un libro de norteamericanos y europeos, ¿no? Dije, yo quiero que sea un libro, yo estoy escribiendo de un país pequeño, del mundo en desarrollo, Panamá. Yo quiero escribir un libro donde voy a hacer un censo, voy a buscar no solo los nombres cantados, ¿no? O sea, está Einstein, sí, claro, va a estar cantado. Marie Curie, sí. Cleopatra, sí. Pero quiero buscar nombres con una mirada más amplia. Y para no equivocarme, voy a darme país por país, hasta la islita más chiquita del Pacífico, del Caribe, que son a veces países súper chiquititos. Sí. Voy a buscar país por país qué personalidad hubo saliente o sobresaliente en ese país que de repente no es conocida por la gente o es conocida por la gente, pero su aporte, podemos decir, esta persona hizo un aporte original, aunque no ha sido del todo reconocida y pertenece a un país pequeño. En esa búsqueda me encontré con Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi es un persa, pero que nació en Uzbekistán, que Al-Khwarizmi es algoritmo, ¿no? Vaya. Él inventó el algoritmo. Entonces los algoritmos computacionales ahora se derivan de Al-Khwarizmi. Bueno, Al-Khwarizmi, por ejemplo, no sabía que existió históricamente ese personaje, fue el que diseñó el primer algoritmo. El primer algoritmo. ¿Qué siglo? Siglo XI-XII, está montado entre los dos siglos, ¿no? Vivió en Persia, ¿no? Entonces, mira, y entre esos encontré, por ejemplo, que la primera persona que le había dado voz a la humanidad, o sea, el primer autor en la historia, imagínate, era una mujer. ¿Cómo va a ser? Una sacerdotisa sumeria, que en las tablillas esas, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en primaria, las tablillas, los primeros sistemas escritos, en unas tablillas puso su nombre. Dijo, soy Enheduanna, la sacerdotisa de la diosa Inanna, que es la diosa Luna en los sumerios, ¿no? Entonces, el primer autor, la primera persona que sabemos, bueno, porque, viste, las cavernas prehistóricas, sabemos que ahí hay algo pintado, representado, todavía no escrito, pero digo, no tenía autor, ¿no? Entonces, acá tenemos un autor. Vamos a ver, después hay un descubrimiento arqueológico, de repente dice, no, hay autores más antiguos o no, pero hasta ahora la que sabemos que es la autora más antigua es Enheduanna, ¿no? Enheduanna se llama, ¿no? Entonces dije, wow, no, yo tengo que ver país por país, época por época. Entonces empecé a recorrer. Entonces, claro, eso fue una investigación enorme por internet, usando las versiones esas primarias de inteligencia artificial, hasta ver, bueno, encontrar el elenco, ¿no? Digamos, la cantera, como diríamos en fútbol, la cantera de talento, a ver a quién le voy a preguntar. Y después, claro, el trabajo de Eduardo fue curar eso, es decir, pasarlo por el sedazo. ¿A quién dejo de titular en este equipo de estrellas? ¿A quién dejo de suplente? Cuando tengo 7 Reales Madrides y 20 Barcelona. Inevitable la referencia futbolística en un uruguayo, ¿no? Total. En Uruguay todo se dice con fútbol. A mí me da gracia, hasta las mujeres te hablan con fútbol, Eduardo. Entonces, claro, pero fue un proceso parecido. Yo decía, pues, ahora entiendo a Ancelotti, ¿no? Cuando está el Real Madrid o estos técnicos. Entonces, bueno, lo que hice fue empezar a limpiar lo que tú dices hacer. Pero claro, había personajes que eran mis predilectos, pero de repente dije, lo tengo que bajar porque tengo que meter a un africano, un latinoamericano, si no, se comen todos los europeos, lo que te decía, por supuesto, ¿no? 8 geografías europeas, más Estados Unidos, más Rusia, Unión Soviética, hasta entrado el siglo XX, prácticamente en esos países del 1500 se concentra
el enorme volumen con alguna excepción, ¿no? Sí. Se cuela ahí de repente Linneo en Suecia, que hace el primer estudio de categorización o clasificación de especies vivas, ¿no? Tanto de animales como de vegetales. Bueno, y así, se cuela de repente alguno a la periferia, pero la gran mayoría son de esos países, ¿no? Entonces, lo que traté de hacer con ese libro fue abrir el libro todo lo que pudiera. Y cuando estaba haciendo eso, verifiqué esto que te decía. Digo, en 4.000 años de historia humana, prácticamente hasta el siglo XX, se concentra el enorme volumen, ¿no? Con excepciones, pero el enorme volumen de producción intelectual en esos países. Y otra subrepresentación que había, aparte de digamos, los 180 países o 190 que hay en el mundo fuera de esos 10, o sea, 7/10 de la población humana. Después teníamos otra subrepresentación que eran las mujeres. Las mujeres, dificilísimo encontrar mujeres. O sea, país por país, dificilísimo encontrar mujeres. Las había, ¿no? Pero era alguien que habían hecho 200 hombres antes. Una física, una bióloga, una educadora. Pero había 200 hombres que antes habían producido y que, claro, estaban como más reconocidos en la historia humana, ¿no? Yo dije, no, esto es un grave error. Porque si la inteligencia artificial se está alimentando de esta dieta tan pobre, ¿no? Pocos países de todo este universo y dejando a muy pocas mujeres entrar en la vena de la que se alimenta esa inteligencia artificial, está muy sesgado. Y como la estamos usando universalmente, porque yo en ese momento la estaba usando y ahora la uso y todos la usamos, mucho más ahora, prácticamente no hay rincón del mundo donde no se use. Así es. Estamos corriendo todos un riesgo, es un riesgo humano ya, porque es un riesgo para las empresas que producen esto, porque está diciendo, esto es universal, pero no está alimentado del universo, o del globo, o del mundo, y nosotros, que obviamente, por ejemplo, una entrevista hace unos días me decían, ¿y qué dirá la inteligencia artificial de matraqueo? Y bueno, ¿ves? Cuando yo hice el personaje de Cantinflas para ese libro, fue muy divertido, en el libro, claro, yo ponía, bueno, ¿qué haría la inteligencia artificial para entender a Cantinflas? Porque Cantinflas usaba mal las palabras, las modificaba, las verboseaba, y tal. Un mexicano y todos los que tenemos cierta edad que hemos visto a Cantinflas, entendemos todo. Pero, digo, una inteligencia artificial que toma literalmente esa palabra se pierde, ¿no? Entonces, el personaje de Cantinflas era muy divertido para mostrar eso, los límites de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, y un poco, ese es un poco el desafío que tiene, ¿no? Y el otro tema que me salió en esa investigación fue, bueno, como esto está ocupando mucho de lo humano, yo siempre digo en mis entrevistas o en mis conversaciones, se parece al dinero, ¿no? Tenemos que ver, bueno, hasta cuánto dejamos que ocupe nuestra vida, hasta cuánto dejamos que domine nuestra vida, hasta cuánto dejamos que... O lo vemos como un facilitador, como una herramienta, porque el dinero tampoco nació con el hombre, es un invento humano, digamos, ¿no? Lo mismo esto, es una gran invención humana. Igual que el dinero, puede ser facilitadora, puede acelerar cosas, igual que el dinero, que es más rápido cambiar con dinero que truequear, ¿no? Digamos. Claro. Entonces... Pero claro, como humanidad nosotros tenemos que decidir, dejamos que ocupe todo el espectro de cosas que tiene la sociedad humana, con todas las variedades, con toda la riqueza de matices que tienen las diferentes sociedades. Yo estudié estudios comparados, ¿no? Sociedades comparadas, entonces las sociedades no son iguales. Es muy difícil hablar de democracia y que en todos los países se entiendan lo mismo, de república, o incluso de tolerancia, o de, no hablo de derechos humanos, pero digamos, así hay muchas sociedades que eso no es su costumbre, o no lo viven, o no lo interpretan de la misma manera, ¿no? O el prójimo no lo interpretan de la misma manera. Incluso, bueno, la religión católica es una religión que a veces en el ejercicio, sobre todo la religiosidad popular, hay matices, hay sincretismos, hay aculturaciones, ¿no? Por ejemplo, en Japón, cuando tú le das la paz a alguien, te inclinas, no le das la mano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, cosas que divertidas que a mí, yo te puedo decir, las vi en primera persona, ¿no? No se hace eso, ¿no? O cuando el cura da la hostia, normalmente la gente la recibe, no la recibe en la boca, la recibe en la mano, ¿no? Entonces, y se inclina, ¿no? O sea, hay cosas que son muy diferentes a cómo se vive la misa igual, el resto del ritual sí se sigue, ¿no? Pero ahora, son esos pequeños detalles culturales. Don Alejandro Félix de Sousa, este sesgo del que nos está hablando, con lo que se está alimentando, o la parcialidad con la que se está alimentando la inteligencia artificial en todas sus plataformas. Sí, en todas. ¿Es un problema tecnológico o un conflicto humano?
¡Pah! Qué acertado que estás en plantearte la pregunta, porque es importante. El libro lo que hace es ayudarnos a plantearnos preguntas, no receta, porque lo que quiere es provocar en el lector. Es un libro que hablo de las mujeres, pero en realidad es un libro que yo como hombre me encanta leerlo, ¿no? Porque no es un libro de condena al hombre, ni reivindicatorio, nada de eso. Hay espacios para hacer eso. Este libro no lo hace. Este libro que nos hace, nos estamos perdiendo mucho, ¿ves? Si nos perdimos de agarrar e incorporar los descubrimientos pioneros que hicieron estas mujeres y eso, y darle su reconocimiento y el espacio, y sesgamos la historia de esta manera porque mucha gente no sabe que estas mujeres hicieron eso, es por cómo estamos contando la historia, ¿no? Claro. Entonces lo mismo nos puede pasar a nosotros, seamos hombres o mujeres, digamos, con algo que nosotros aportamos como sociedad o como individuos, nos puede estar pasando lo mismo. Es un problema humano. Palabras compartidas. Es un problema de ampliar la mirada, por eso se llama la mirada de Venus, ¿no? Pues tenemos la mirada de Marte, tenemos que meter la mirada de Venus. Y la mujer históricamente es muy importante para nosotros. Bueno, Eduardo, a los que nos gusta el cine, yo todavía no he ido a ver la Odisea, pero por ejemplo, en la Odisea está bien, hay personajes femeninos que son malos inductores, pero mucho de lo que hace a Odiseo ver sus lados ciegos, contenerlo, llevarlo por el buen camino y eso, son mujeres. Homero hace eso. Encarga a la mujer de un rol que la mujer históricamente ha cumplido y Homero es un reproductor de percibir eso, la contención, el cuidado, la moderación, el ser la conciencia a veces del líder masculino, macho alfa que se quiere llevar a todo el mundo por el camino, ¿no? Entonces, en muchas de estas mujeres, desde su esfera de actividad, nos muestran, como dice la encíclica del Papa, ¿no? Que la humanidad es grandiosa, ¿no? Y este libro nos reconcilia mucho con ser humanos, pero también nos llama a ejercer humanidad, lo que tú preguntabas, a llenar de humanidad la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es un ayudante, no puede tener el volante, no puede tener la responsabilidad principal. Y tener un discípulo aventajado como este, ¿no? Como le pasaba a los artistas del Renacimiento, que tenían este discípulo aventajado, y bueno, cómo tenemos que saber gobernar a ese discípulo aventajado, ¿no? O sea, la diferencia que tiene Eduardo y que es muy desafiante para nosotros como humanos, y es un desafío civilizatorio, que por primera vez algo, ahora creado por el hombre, pero bueno, antes no teníamos el nivel de desafío que nos plantea esto, ¿no? O sea, la inteligencia artificial en algunas cosas nos supera por lo menos en la velocidad de procesar información. Nos supera a veces en la velocidad y en la calidad en que relaciona cosas, ¿no? Porque cuando se suma la velocidad con la calidad, consigue una síntesis que es difícil que nuestra mente humana la pueda replicar en eso. Todavía hay cosas en las que no nos alcanza, ¿no? Y hay unas que nunca nos alcanzará. Ella puede imitar la empatía, ella puede imitar la intuición, ¿no? O sea, veo en textos que ser empático quiere decir esto, ¿no? Entonces ella procesa y nos produce algo que se parece a. Pero la empatía es un proceso de involucramiento espiritual intenso. Digamos. Una persona que ejerce verdaderamente empatía sufre con el otro, se conduele con el otro, o sea, participa del dolor de otro. Y una inteligencia artificial eso no lo va a poder hacer nunca. Se podrá acercar a una muy buena imitación, pero acá está el original, que es carne y hueso y es el ser humano, ¿no? Muy bien. Voy a atreverme a hacer la segunda pausa para aprovechar el bloque final y hacer la conversación más extensa sin tener que parar. Así que vamos a esa pausa aquí en Palabras Compartidas por Radio Hogar y venimos enseguida con Alejandro Félix de Sousa y su libro La mirada de Venus, lecciones de grandes mujeres de la historia sobre la inteligencia artificial. Ya regresamos. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. Ven con toda tu familia al primer Festival de la Exaltación a la Santa Cruz, una noche de fe, cultura y alegría. Sábado 19 de septiembre de 6 de la tarde a 10 de la noche, Templo Católico Santa Cruz de Bacamonte. No faltes, vive una gran celebración de fe y tradición. Primer Festival de la Exaltación a la Santa Cruz. Te esperamos. Para que Radio Hogar siga siendo la voz de tu iglesia, contamos con tus donaciones. Haz llegar tus donaciones al número de cuenta 03-0501002023-9 a través del Yapi o ACH o código QR. Búscanos en Yapi como @Radio Hogar. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Hola,
¿Sabes que en el Hogar Caridad de Cotoné nos dedicamos a atender a los adultos mayores en situación de calle? Nuestros hermanos y sacerdotes de la Congregación Católica Cotoné, Hermanos de Jesús, atienden a nuestros abuelitos y sanan sus heridas físicas y espirituales con mucho amor. Te invitamos a participar como voluntario o donante de esta gran obra social. Toda donación es deducible del impuesto sobre la renta y la puedes hacer a través de Yapi a Fundación Cotoné o a través de nuestra cuenta corriente del Banco General 037101148383. Estamos ubicados en Parque Lefebvre, calle Cuarta, Casa 40, teléfono 207-9535. Te esperamos. Palabras compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. De vuelta, amigos y amigas, aquí a Palabras Compartidas, en este día que en el marco de la Feria Internacional del Libro estamos conversando con un autor que ha producido este libro sobre las lecciones de grandes mujeres de la historia sobre la inteligencia artificial. Y las lecciones, según nos ha estado contando, es más bien los silencios. Ahí está la lección, en el silencio de las mujeres, en este error humano que hemos cometido en Occidente y en Oriente de marginarlas en el pensamiento, marginarlas en las producciones intelectuales. ¿Qué tanto, si usted ha llegado a medir? Sabemos que no es exhaustivo, no puede serlo, claro, pero si se atreviera a dar una medida, ¿en qué tanto la hemos ignorado a la verdad femenina en la cultura? Claro, bueno, es una medida gruesa, ¿no? Un estimado así, pero básicamente yo te diría que hasta los años 70, 80 no hay producción de conocimiento en paridad. Digamos que es apreciado, validado científicamente, artísticamente, en invenciones y eso, ¿no? Y probablemente todavía hay un gap fuerte en muchas cosas, pero yo te diría que hasta los años 70 no se produce una paridad importante en el volumen de vertido de conocimiento y lo que la humanidad consume producido por mujeres. Explíqueme un poquito más esto. No es que la mujer no haya hecho nada, no, sino que no hay tanto registro y reconocimiento de un nombre de mujer puesto ahí, ¿no? Okay. Ese es el tema. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué será antropología? Sí, es antropológico. Okay. Yo creo que es antropológico, sí. O sea, porque cada vez más entendemos que la mujer es nuestro homólogo, pues, nuestro igual, ¿no? No hay nada que temerle a... si no le tenemos miedo a alguien de nuestro propio género, tampoco es un igual, pues. Claro. No es nada que... Es el otro. Sí, es un otro. Sí. Tiene la misma... tenemos unas pequeñas diferencias físicas, morfológicas, pero en el resto, ellas por inercia cultural tienen más intuición, digamos, sí, nosotros por el ejercicio de ser más traer las cosas al hogar y dejarlas a ellas relegadas a la administración del hogar. Cuidando el fuego. Somos más cazadores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no hay, las mujeres son tan iguales de buenas cazadoras que nosotros, y nosotros podemos llevar bastante bien un hogar sin problemas, ¿no? Voy a abrir un paréntesis, Alejandro. Coincide esta fecha de los años 70 de lo que habla con este movimiento feminista de que empezaba la mujer a tratar de ocupar un lugar o incluso ocupar el lugar del hombre. Sí. ¿Coincide con esto? Sí, total. Esa pregunta es muy buena, Eduardo. Yo, la verdad, no es parte del alcance de mi libro, pero intuitivamente y a través de las lecturas te puedo decir que sí. Uno de los personajes importantes de este libro anterior y del libro en inglés de este libro es Betty Friedan, ¿no? Que fue una de las grandes, una de la feminista de la segunda ola, ¿no? Otro personaje muy interesante que encontré también en los años 70. Se cumple hace poco, solo 50 años, en que se reconoce la despatologización de la homosexualidad. O sea, la homosexualidad es una, hasta los 70 es una orientación, no es una enfermedad. Pero hasta los 70 era una enfermedad. Hasta los 70 la American Psychological Association, que era la organización rectora y de referencia, la catalogaba en su catálogo, en su código de enfermedades, ¿no? Sí. O sea, y estos aportes han sido hechos por mujeres, ¿no? Entonces, y encuentro, como te digo, en esa época es una muy buena observación la que haces. En esa época empiezo a encontrar, como que la marea
y aparecen muchas mujeres. Yo no puedo llegar tan cerca en mis libros porque como algunas de esas mujeres fallecidas o todavía vivas, esto es un libro de ficción histórica especulativa, entonces vas a ver que te hace todo el sentido. Este personaje sí, me está diciendo esto y es verdad, ¿no? Aparte lo hablo en tercera persona, o sea, no digo, no las pongo a ellas a hablar, sino que digo, bueno, ella diría esto, ella afirmaría esto, miraría esto en condicional, ¿no? Pero lo que sí te digo, Eduardo, es que sí, yo creo que si pudiera pondría mujeres más contemporáneas, pero el riesgo que tengo como autor es que alguien me diga, no, mi mamá no hubiera dicho eso, mi tía no hubiera dicho eso, mi hermana no hubiera dicho eso, mi abuela no hubiera dicho, entonces no quiero meterme en conflictos porque está muy cerca de nosotros, es como la historia, ¿no? Todavía está tibio está el muy tema. cerca, está tibio, hay que dejar que el cemento se ponga duro y eso. Ahora, igual hay personajes que llegan a los años 50, 60, Julia Child, por ejemplo, en el libro, Marilyn Monroe, que nos habla, cada personaje tiene un rol, ¿no? Por ejemplo, Julia Child, que hacía desastres con la cocina, bueno, pionera, mira, ves, pioneras, todas pioneras, pionera de la televisión culinaria, los shows culinarios por televisión, ¿no? Aparte pionera de la popularización de la cocina en los hogares, ¿no? Ella, fíjate que nos habla del valor formativo del error. Muy importante, porque la inteligencia artificial tiene una obsesión con no equivocarse. Y en el mundo de hoy tenemos esta obsesión con que no nos podemos equivocar. Y ella se equivocaba, rompía las cosas al aire, ¿no? Eran muy divertidos sus shows de cocina porque eran muy auténticos, ¿no? Y una de las secciones de Julia Child, cuando Julia Child dice, bueno, ¿cómo sería mi posición frente a la inteligencia artificial? No teman equivocarse. El error tiene un valor formativo, tiene un valor pedagógico, ¿no? Muy bien. Marilyn Monroe, que nos habla de la imagen fabricada. Te digo personajes que uno diría, pero una artista de televisión o de cine, o una cocinera, o una presentadora de shows gastronómicos. Digo, hay mujeres densísimas, sí, hay heroínas, hay filósofas, está Ana Frank. Arranca con Eva y termina con María, ¿no? Eva fue la programadora que nos creó secuencias con consecuencias, ¿no? Hago esto y mira todas las consecuencias que tuvieron después. Pero nos enseña mucho también que atreverse a saber, tiene consecuencias y tenemos que tener cuidado con lo que engendramos, las criaturas que engendramos, porque ya eso es un poco como un experimento que se sale de control, ¿no? Sería un error, cuidado con un pecado, no dejar que el libro hable. Sí, claro. Y ¿Qué quieres que te cuente? El mismo Alejandro, de hecho, vamos a leer algo del índice, vamos a ver qué es la parte que usted cree que debe escuchar el oyente y el que nos está mirando a través del streaming. Muchas gracias. Sí, para que tenga un poquito como la experiencia del lector, ¿no? Claro que sí. Digo, entre los personajes tenemos a Eva, que fue la primera de atreverse sobre el conocimiento del destierro y volver a empezar. El segundo personaje es muy importante, es la que inventó la computación moderna. Mujer. Ada Lovelace, hija de Lord Byron, imagínate, y de una matemática que la madre decía, no, este padre de ella es muy romántico, muy soñador, vamos a poner a la niña, las pasiones del corazón son malas, vamos a poner a la niña a estudiar algo duro, ciencia, matemática, y la niña junta la poesía y hace la primera computadora que puede hacer símbolos, ¿no? Así que los algoritmos computacionales son de ella. Les había hablado que Al-Khwarizmi inventó el algoritmo, pero ella es la inventora del algoritmo computacional. Agatha Christie cumple un rol muy importante porque ella Ada nos dice que la inteligencia artificial no puede sustituir al ser humano. El libro tiene párrafos muy lindos sobre eso. Agatha Christie es muy buena porque nos habla de la epidemia de lo verosímil. Cuidado, porque esto es como mi libro, ¿no? Te llevo a pensar que el culpable, el asesino es por acá y solo al final te das cuenta que no. Entonces me dice, mira, la inteligencia artificial te encadena a veces cosas que encajan bien, que suenan bien y que parecen verdad, pero no lo son. Entonces ella es muy buena como una maestra de la sospecha sutil, digamos, ¿no? Bueno, Ana Frank es divina porque nos habla del consuelo fácil y la empatía difícil, ¿no? Es muy linda, es muy lindo la parte de ella y nos habla muy sutilmente del bullying informático que pueden sufrir los niños. Está muy poéticamente puesto, pero es muy lindo el capítulo de ella porque nos alerta sobre el mal uso de esta herramienta o de esto de estar en modo exposición al mundo. Ella lo dice así, vivir en modo exposición al mundo pone a los niños y a los jóvenes en estos riesgos, ¿no? Después hay personajes de otra geografía, por ejemplo está Ban Zhao, que fue pionera de la historiografía china, nos habla mucho sobre el rol de las costumbres en lo social y de la preservación de las costumbres. Cleopatra, que bueno, el título es muy divertido porque pongo la descripción en el título, ¿no? Después hago una pequeña biografía de cada una para que el
lector encuadre, y pongo soberana del poder narrativo del relato sobre el dato, ¿no? Que fusionó conocimiento, política y teatralización o dramatización en la monarquía. Es una gran maestra de la comunicación institucional, la alfombra, todas las cosas que hasta el día de hoy las repetimos, ¿no? Sí, bueno, después hay obviamente un terreno que las mujeres han dominado y bien, me gusta que lo hagan, es la moda, ¿no? Coco Chanel, la gran revolucionaria de la moda, que bueno, que nos decía siempre que menos es más, ¿no? Entonces, Cornelia Africana, madre de grandes líderes republicanos, los Gracos, única mujer en el Foro Romano que tiene una estatua, imagínate la importancia que tuvo. Ella nos habla muy lindo del uso de la inteligencia artificial como en el Foro Romano y en los Commons, ¿no? Para no deformar a la opinión pública, para no manipular a la opinión pública. Personaje muy potente. Después tenemos otra mujer pionera, la mujer que fundó la universidad más antigua del mundo todavía en funcionamiento, que es una árabe. Yo quería poner una árabe, que es Fátima Al-Fihri, es una marroquí. Ella hizo una dote para una universidad que estuviera abierta a todo el mundo. Entonces, ella nos habla mucho de la accesibilidad del conocimiento. Lo mismo que Helen Keller, que es otro personaje, obviamente, que nos habla de defensora de las personas sordas y ciegas y símbolo del indomable espíritu humano de superación. Ella fue una protagonista ayer en el foro que hicimos en la Feria del Libro. Frida Kahlo, ícono de la autoexpresión. Bueno, Jane Austen es muy linda, es un personaje muy interesante porque nos habla del arte del matiz, esto que te decía de Cantinflas, ¿no? Sí. O sea, la inteligencia artificial se pierde matices. Y ahí, ella que era muy buena en matiz, ¿te acuerdas que en Orgullo y Prejuicio ella dice y encadenaba, ¿no? a Mr. Darcy? Este es un arrogante, es insoportable, no puedo ver, y cae muerta, enamorada, y al final le declara, le dice, oye, qué injusta que fui contigo, Los que vieron la película, la escena final es muy linda, y ella nos habla, ¿ves? Nosotros también hacemos esos algoritmos en forma analógica. Entonces tenemos que cuidarnos de eso, ¿no? Bueno, Julia Child, que te hablé, bueno, tú que eres periodista, Katharine Graham, ¿no? Tremenda defensora de la autoría. Hay que dar la cara cuando uno le vierte información al público, ¿no? Entonces, ella nos habla mucho de los deepfakes, los false truths y todas estas cosas que donde se está usando la tecnología para manipular a la gente, enojar a la gente, digamos, o llevar a las de institutos básicos, los bots, las granjas de bots, todo eso. María Montessori, bueno, obviamente de la educación personalizada con las personas, no sin las personas. Marie Curie, muy interesante, ella nos habla, como ella murió por radiación, ¿no? Le digo, bueno, los efectos no deseados de una tecnología, ¿no? Bueno, Marilyn Monroe, como te dije, hay una africana más, aparte de Cleopatra, del subsahariana, que la puse a propósito, que es la reina Zinga, y nos habla un poco de la soberanía digital, ¿no? De qué entregamos por comodidad los que no somos los generadores de la tecnología, nuestros datos, que es mucho más rico que el petróleo o el oro, entregamos nuestros datos por comodidad. Entonces ya nos dice, bueno, ¿qué cedes por comodidad, ¿no? Justamente ahí, y no creo que nos vaya a quedar más tiempo, pero con eso quería cerrar. El control de la data. ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? Si se está alimentando con cultura del norte del mundo, ¿también se controla ahí arriba todo eso? ¿Y qué significa eso para el resto del mundo? ¿No? Yo creo, mira, Eduardo, el Papa con su encíclica dio un insumo, yo digo que es un gran prompt que nos dio el Papa, para la conversación que está habiendo ahora en el foro más universal que tenemos, que son las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, en las Naciones Unidas está empezando un diálogo. Este libro le está llegando al secretario general, le está llegando al Papa, porque lo que queremos es que, de una forma poética, obviamente, esto requiere ser trabajado de una forma metodológica, pero de una forma poética, con un mínimo de metodología, el libro lo que muestra es que necesitamos tener una gobernanza inteligente, no matando a la tecnología, las ventajas de la tecnología, pero una gobernanza que sea inclusiva, ¿no? O sea, porque lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial está proponiéndose como universal, pero no es universal. Y necesitamos que sea universal. Esto que tú estabas preguntando se va a requerir regular un poquito lo que los científicos de datos, los científicos tecnológicos están dándole como menú de comida a esa tecnología, que amplíe la mirada, ¿no? Más mujeres, más tercermundistas, más tolerancia a culturas que no son la occidental, digamos, ¿no? Para que la inteligencia artificial sea un mejor espejo de lo humano. Es un espejo parcial de lo humano, pero ahora está muy parcial. Necesitamos que sea menos parcial, más cerquita del 100% de humanidad, todo lo que nos podamos acercar a eso. Entonces, esa conversación que la sociedad humana la tiene que tener. O sea, ¿qué tanto logramos que esta tecnología sea
cosmopolita, universal, inclusiva, y 2, qué espacio va a ocupar en nuestra vida. Esos son, me parece a mí, los 2 drivers más importantes, los 2 temas más importantes que la sociedad humana tiene que discutir. Mira, cualquier otro tema en la sociedad humana, porque esto habla de nuestra humanidad, es una conversación civilizatoria. Entonces, este es el tema más importante que va a tener la sociedad humana este año y el año que viene, antes que sea demasiado tarde y esta cosa se nos salga de control, ¿no? Que se ha salido. Que se ha salido en algunos casos. Entonces, eso nos tiene que prender las alarmas y las alertas y el sentido de urgencia de que quizás una de las cosas que podríamos hacer, como lo dice el libro sobre el próximo libro, es la pedagogía de la pausa, ¿no? La religiosidad popular, que en la Iglesia Católica sabemos mucho de eso, no tiene apuro, respeta calendarios, tiene días feriados, domingos, porque la pausa es importante. No puedo andar todo el tiempo en un acelere loco, adrenalínico. La pausa es importante. Entonces, la humanidad tiene que hacer una pequeña pausa, desacelerar esto hasta entender mejor los efectos que tiene en lo humano. Obviamente en el empleo estamos sabiendo que lo está teniendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entender por qué no pausamos un poquito, le bajamos un poquito la velocidad. Si nosotros hace 5 o 10 años vivíamos sin esto. Digo, no es imprescindible. Es muy bueno tenerlo, pero tenemos que tener cuidado en qué lo usamos. Parece que quienes controlan esto no están escuchando ese consejo. Siguen corriendo. Siguen corriendo porque hay una carrera armamentista entre ellos. Se parece mucho a la guerra nuclear, ¿no? O sea, quién tiene el arma más potente y eso. Y bueno, es algo que ya el propio gobierno de Estados Unidos, instituciones, fuerzas dentro de la sociedad norteamericana dicen, hey, si ellos no se autorregulan, vamos a tener que imponer una regulación. Y eso puede tener cosas buenas y malas, porque a veces una regulación impuesta puede ser un poco tonta, digamos, ¿no? Sí. Pero, claro, esos son como las malas soluciones que vienen a problemas no atendidos por quienes los producen, digamos, ¿no? Sí. O por quienes los impulsan, ¿no? Una pregunta final. ¿Sabemos a quién estamos entregando nuestros datos? Bueno, ellos saben. Nosotros no. Es un tema. Nosotros no le prestamos suficiente atención a eso. Y es uno de los riesgos de ciberseguridad más importantes, ¿no? La ciberseguridad o el cibercrimen es la tercera economía del mundo más importante después de Estados Unidos y China. Es el PBI más importante es el cibercrimen, la actividad criminal, ha superado a la droga incluso. Entonces, es muy importante que nosotros seamos un poquito más responsables en el cuidado de nuestra intimidad, de nuestros datos, ¿no? Digamos, y empecemos. Creo que una cosa que van a tener que hacer las sociedades es un poquito educar a la gente en esto, ¿no? En cuanto se abre la puerta para que cosas salgan, que cosas entren en nuestra vida tecnológica, que hoy, sí, es parte de nuestra vida diaria, nuestra cotidianidad, tenemos que entender qué posibilidades malas ocurren cuando hacemos eso. Porque solo estamos agarrando la comodidad de lo bueno. Y en el libro hay bastante así, muy poético, se habla mucho de eso, ¿no? ¿Qué cedemos a cambio de la comodidad? Alejandro Félix de Sousa se hace una pregunta en este libro. Dice, ¿qué voces deben ayudarnos a pensar el futuro de la inteligencia artificial? Y él propone una lista de nombres de mujeres que con sus aportes a la historia, a veces ignorados, nos pueden ayudar a pensar en este futuro. De eso se trata este libro, La mirada de Venus, lecciones de grandes mujeres de la historia sobre la inteligencia artificial. Con él hemos realizado Palabras Compartidas de esta semana en un programa que se ha ido demasiado rápido para mi gusto. Muchas gracias por el tiempo. Fue divina conversación, Eduardo, me encantó. Sí. Hay que repetir, pero ahora lo pido yo. Esperemos que a ustedes también le haya complacido esta conversación. Nos vamos a volver a escuchar este domingo y, por supuesto, nos vemos y escuchamos la otra semana en Palabras Compartidas, aquí en Radio Hogar. Palabras Compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto.